La migración es un fenómeno recurrente y cambiante. En octubre de 2018 llegó a Tijuana una caravana migrante con cerca de 7,000 migrantes centroamericanos que causó controversia mediática e incertidumbre social. El día de hoy nos acompaña el doctor José Manuel Valenzuela Arce, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte del Departamento de Estudios Culturales, que se ha especializado en estudios de migración, frontera e identidades juveniles. Bienvenido, José Manuel, me da muchísimo gusto compartir este espacio contigo y sobre todo para hablar de este libro, Caminos del Éxodo Humano. ¿Qué tal, Nancy? Me da mucho gusto estar en este programa. Pues bienvenido. Manuel, para comenzar a hablar de esta publicación y de esta investigación que realizaste en conjunto con otros compañeros, platícame cómo se formó esta caravana migrante que en la introducción del libro tú la mencionas como Caravana de la Miseria. Bueno, esta caravana se forma a partir de una convocatoria que se realiza a través de las redes sociales desde San Pedro Sula, pidiendo a la gente que tuviera intención de venir, viajar con destino a Estados Unidos, que se incorporara. La caravana sale el día 12 de octubre y para sorpresa de todos, es una caravana con paso masivo, avasallante. Más de 11,000 personas van a cruzar la frontera en Tapachula, Tecumumán. Y esta frontera, efectivamente, lo que va a convocar es la articulación de dos grandes ejes: el tema de la pobreza, la miseria, y el tema del miedo, la violencia. Lo que tenemos ahí detrás de la caravana es un proceso de precarización de la vida a nivel mundial, la precarización capitalista que va generando las políticas extractivas, ¿no?, que se apropian de los bienes de los países, pero que no aceptan a la población. Entonces son poblaciones que han tenido que salir en un planeta donde el 1% de la población acapara más de la mitad de la riqueza. Entonces, frente a este escenario y frente a las condiciones dolientes de la violencia, la necropolítica, la muerte que se vive en América Latina, pues estamos nosotros hablando del Triángulo Norte Centroamericano, donde no solo se concentran los mayores indicadores de violencia, el caso particular de Guatemala y Honduras, con más del 60% de la población en condiciones de pobreza, El Salvador cercano al 50%, pero también tienes una situación donde aparecen entre los países con mayores índices de violencia. Entonces, esta articulación es la que va a generar esos desplazamientos. Disculpa que te interrumpa. Por lo que nos estás comentando, no es la primera vez que se dan caravanas de migración masiva. ¿Por qué esta caravana en particular causó tanta controversia o por qué se dio la recibimos como de manera repentina? Bueno, lo que tenemos es antecedentes que vale la pena considerar. El primero de ellos es que desde hace cerca de 18 años se realizan lo que eran los viacrucis del migrante. Esto que trataba de ser una suerte de recreación del viacrucis cristiano, y lo que hacían era representar algunos de los eventos más significativos donde se hubiera realizado violencia en contra de los migrantes. Entonces, en ese lugar, Veracruz, Chiapas, etcétera, ahí se hacía una escenificación, una recreación como un dispositivo de generación de conciencia. Un poco esto que planteaba Bertolt Brecht, con un teatro que sirviera como para escenificar los problemas de la población, para que la gente tuviera conciencia de lo que estaba viviendo, lo que hizo Luis Valdés con el teatro campesino, en fin. Entonces, este viacrucis migrante ya en el 17 empezó a viajar hacia el norte. Efectivamente, esta realización del viacrucis, que son los mismos que participaron, particularmente Pueblos Sin Frontera y otras organizaciones con una impronta católica, se van a ver sorprendidos por lo que fue la magnitud, porque efectivamente fue una respuesta que ni ellos mismos esperaban. El otro asunto que sí tenemos es que cada año cruzaban por México cerca de 380,000 migrantes centroamericanos. Entonces, efectivamente no es algo atípico en el sentido del desplazamiento de la población centroamericana por nuestro país. Lo que sí fue sorprendente, lo que sí fue
un elemento constituyente distinto a lo que habíamos observado, era esta dimensión masiva en la cual la gente entendió que en esa caravana se da un dispositivo de encuerpamiento, una coraza encuerpada, una multitud que al viajar junta se consideraba que eso le serviría como estrategia de protección, porque detrás de esos 380,000 migrantes que cruzaban cada año, más del 70% de ellos eran violentados, agredidos, extorsionados. Las estimaciones más serias, pero también las más conservadoras, nos dicen que por lo menos una tercera parte de las mujeres eran violadas. Esto agredidas sexualmente, y que muchas de ellas efectivamente al empezar este tránsito hacia el norte, pues tomaban precauciones asumiendo que muy probablemente serían violadas y bueno, con la intención de no quedar embarazadas. Y venía en esta caravana una gran cantidad de mujeres, niños, familias, o sea, no eran únicamente hombres o personas solas. La forma como lo manejó la prensa fue sumamente amarillista. Estamos hablando de una caravana donde venían 2.400 niños, una tercera parte de las personas que venían eran mujeres y más de la mitad eran jóvenes. Pero no eran los jóvenes mareros como lo planteó o delincuentes como lo planteaban en una serie de comunicaciones que hicieron los medios, sino que la gran mayoría, por lo menos en el trabajo que hicimos con esta caravana, no observamos la presencia de mareros, y yo he trabajado mucho tiempo con grupos de cholos y con gente de las maras, o sea que los conozco muy bien, y por lo menos en los cerca de 7,000 que llegaron a la ciudad de Tijuana y que estuvieron en el campamento Benito Juárez, no venían, eran simplemente personas precarizadas que buscaban una mejor opción de vida. Gracias, José Manuel. Vamos a ir ahorita en un corte y regresando me gustaría que ahondáramos un poquito más sobre la experiencia del trabajo de campo dentro del campamento Benito Juárez. Gracias, síganos acompañando en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con el doctor José Manuel Valenzuela. Bienvenidos a Diálogos de la Frontera, gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando el día de hoy con el doctor José Manuel Valenzuela sobre la caravana migrante centroamericana. José Manuel, en el bloque anterior nos quedamos platicando sobre la experiencia del trabajo de campo dentro del campamento Benito Juárez. Tuve la fortuna de participar contigo en este recorrido. El libro se escribió prácticamente, o la investigación se llevó a cabo a la par del trabajo de campo, fue lo que tú llamas socioantropología de la urgencia. Platícame un poquito sobre este encuentro y este contacto con las personas que estaban en el albergue. Había niños, había jóvenes, hablabas de que estaba el estereotipo de que a lo mejor había mareros. Tú tienes una amplia experiencia trabajando con jóvenes y con maras. ¿Y cómo es esta socioantropología de la urgencia? Bueno, nosotros cuando realizamos trabajo de investigación tratamos de construir códigos a partir de los cuales poder interpretar lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero muchas veces hay procesos sociales, hay fenómenos sociales que nos sorprenden. Lo que podríamos considerar una suerte de socioantropología de la emergencia. Emergencia proviene de emerger, ¿no? Salir, que brota, que eclosiona, que surge. Pero muchas veces pues emergen distintos fenómenos, pero también muchas veces esos fenómenos convocan un interés tal por lo que implican socialmente que requieren atención urgente. Entonces también es una socioantropología de las urgencias. Y en este caso, efectivamente, la caravana de migrantes centroamericanos recolocó lo que eran las distintas figuras, los distintos conceptos desde los cuales se había trabajado el tema de la migración, y nos obligaba a dar una respuesta, a pensar, a trabajar, porque al final de cuentas nosotros no somos una suerte de descriptores de lo que ya ocurrió. Creo que la academia también tiene una función ético-política de incidir, de participar, de interpretar los fenómenos en el momento que se están dando, sobre todo cuando generan tal nivel de expectativa social y cuando se ven acompañados de tanto estereotipo. Entonces, en este caso, efectivamente conformamos un equipo de trabajo en el cual participaste tú, participó
Gaba Cortés, Adriana García, participó también Diana Cano, Paula Negrete también. Paula Negrete, y tuvimos la colaboración de un fotógrafo ya de larga experiencia, ¿no? Alfonso Carabeo, y también la colaboración de una fotógrafa española. María Versa participó en unos capítulos. Ella acompañó a los migrantes, ¿no? Desde que salieron como 4.700 kilómetros aproximadamente. ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación y el papel que María Versa también desempeñó? En el libro tiene un capítulo donde narra esta travesía en la que los acompañó, pero ¿qué papel jugaron los medios de comunicación? Mira, justo quería colocar el tema de la participación de María Versa dentro del proyecto, porque ella es una periodista de gran experiencia, de trabajo, de acompañamiento de los procesos in situ, en el terreno. Y ella realizó toda la trayectoria con los migrantes centroamericanos. Entonces ella elabora una crónica extraordinaria donde va narrando cómo se fue desplegando todo el proceso, los actores, entrevistando a la gente. Entonces yo creo que eso es una parte sumamente rica del trabajo, del libro, de Caminos del Éxodo Humano, la colaboración de María y su perspectiva desde lo que fueron las distintas fases, pero también los giros que fue dando la caravana a partir de lo que fueron también otros actores que se iban incorporando, pero también las respuestas que iba encontrando en el camino, ¿no? Entonces yo creo que esta perspectiva de la crónica, de periodística, de muy buena factura de María, le enriquece enormemente el trabajo. Sí, y comentaba en contraposición un poco a lo que sucedió con la información que estaban dando los medios, que dio pie a rechazo, a estereotipo, a estigma sobre los migrantes. Te preguntaba que qué papel jugaron en este asunto los medios de comunicación, tanto en redes sociales como en la televisión. A las afueras del campamento, yo recuerdo, estaba lleno de periodistas. Sí, la caravana desplegó una parte importante de esa impronta racista y aporofóbica que sigue existiendo en nuestra sociedad. Y aquí el asunto es que converge con otro tipo de intereses que estaban en juego. Por un lado, lo que era el interés político electoral de Donald Trump y el uso de la migración como un dispositivo de fortalecimiento en su estrategia de campaña. Esto lo planteó desde junio de 2015, cuando él manifiesta su interés de participar como candidato del Partido Republicano. Entonces, por un lado, el tema de Donald Trump y la manipulación del proceso migratorio, una fuerte irresponsabilidad de algunos medios masivos de comunicación, pero también en lo que fue un despliegue en algunas redes sociales con información equivocada, con una exaltación de lo que sería una perspectiva discriminatoria, peyorativa sobre los migrantes, que creo que ayudó muy poco, y finalmente lo que fue la aparición de actores, algunos de ellos que venían desde Estados Unidos, como Paloma for Trump, y algunos personajes que trataron de generar un ánimo en contra de los propios migrantes. Pero yo creo que en términos generales lo que prevalece es una perspectiva de una ciudad que se ha caracterizado, la ciudad de Tijuana, por tener en general una perspectiva, digamos, generosa sobre los migrantes. Sin embargo, el alcalde de Tijuana dijo una frase sumamente desafortunada, diciendo que los derechos humanos eran para los humanos derechos, como si los migrantes no fueran merecedores de que se respetaran sus derechos humanos. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a ir a un corte. De regreso vamos a platicar un poco sobre este lado humano que es necesario explorar también y que exitosamente reflejan en este libro. Seguimos en Diálogos de la Frontera. Acompáñenos en el siguiente bloque. Estamos con el doctor José Manuel Valenzuela. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos con el doctor José Manuel Valenzuela. Estamos conversando sobre el libro que coordinó llamado Caminos del Éxodo Humano. José Manuel, este libro explora el lado humano de esta caravana. Cuéntanos un poco sobre lo que se vivía dentro del campamento, tanto con los niños, las familias,
y el aspecto de la violencia que tanto se mencionó en medios y que era lo que las personas teníamos muy presente. Bueno, yo lo que creo que valdría la pena destacar es que dentro de todo este escenario de la migración, la incertidumbre, personas que estaban a 15 metros de la frontera, que ya estaban ahí, ¿no? Ya hicieron todo el trayecto. Esto va a generar tres perspectivas, ¿no? Quienes decían, si hay trabajo, aquí me quedo, en México. Quienes decían, me espero a que termine todo el proceso de trámite, a ver si me otorgan y favorecen mi solicitud de asilo. Y sobre todo muchos jóvenes que decían, es que ahí está la frontera, ¿no? No le echamos, ya estamos aquí, vamos a cruzarla. Y bueno, la respuesta que tuvieron, como sabemos, fue que los balearon, ¿no? Con balas de goma, que fueron con gas lacrimógeno y armas sónicas. En el fondo lo que había era un entramado de vida, niños jugando, niños soñando. Esto se capta muy bien en la serie de pues, lo que sería mapas mentales construidos a través de los dibujos con tres perspectivas. Dibuja el lugar de donde vivías, el camino y Estados Unidos. Entonces, en esto que participaron varias compañeras, en las cuales también participaste tú, pues lo que tenemos es justamente cómo se va articulando los escenarios de vida y de muerte de los padres como parte de los dispositivos de los cuales se construye la vida de los niños. Entonces ellos seguían jugando, ellos se entendían lo que estaba ocurriendo, no eran niños que no fueran conscientes de lo que estaban viviendo, pero son niños. Y la parte humana tiene que ver con que más allá de lo que decían algunos medios, más allá de esta idea de construir una caravana de delincuentes, lo que teníamos era la experiencia de la abuela que nos contaba que la gente del crimen organizado había asesinado a su yerno, que después uno de ellos pretendió que su hija ingresara y hiciera actividades que a estos personajes delincuentes les convenían y que se convirtiera en pareja de uno de ellos. Ella se niega, también la asesinan. Y entonces te dejó dos niños, uno de 11 y una niña como de 6 años. El niño de 11 empezaron a tratar de incorporarlo y él se sentía seducido por las armas. La niña lo que hizo como estrategia de resistencia fue dejar de hablar, no volvió a pronunciar palabra. Y lo que decía la abuela es que lo bueno de toda esta experiencia es que en el camino la niña volvió a hablar, volvió a comunicarse conmigo. Entonces lo que tenemos, el electricista que delante de su niña como de 7 años contaba que lo tenían obligado a trabajar en las casas de los narcos, pues haciendo gratuitamente los trabajos y no lo dejaban salir. Entonces, situaciones realmente intolerables que nos lleva a lo que son al final de cuentas a una situación donde dentro de este enorme drama social se construyen atisbos de esperanza y donde la gente sigue pensando en la posibilidad de construir proyectos viables de vida. Pero al final de cuentas también nos lleva a repensar los escenarios desde los que los obligan a salir. Claro, ¿no? Yo recuerdo, perdón que te interrumpa, yo recuerdo en el acompañamiento que estuve contigo en el campamento, las personas nos platicaban que habían dejado todo para perseguir algo mejor, incluso dentro del campamento, que para mí fue una experiencia irrepetible, porque lo que yo estaba viendo ahí era realmente, bueno, me sensibilizaba muchísimo y me decían, aquí es mejor, mucho mejor que lo que estoy dejando atrás. Y los niños me dibujaban en el capítulo de Pintando Sueños y Travesías y también en las experiencias que refleja Gaba Cortés en uno de sus capítulos. Dejaban, particularmente los niños dejaban algo positivo, ellos no dibujaban a su país como un lugar feo, pero entendían el proceso y pintaban a Estados Unidos como un lugar lleno de esperanza, como un lugar de paz, como un lugar de seguridad. Sí, gran parte de los dibujos de los niños al final de cuentas están anclados donde el país es la casa también, es la familia, ¿no? Y en todo caso lo que nos lleva a esto como una conclusión
es ubicar claramente quiénes son los actores del proceso migratorio, además de los propios migrantes, quiénes son los actores de la expulsión. Y ahí lo que tenemos, yo lo señalé al inicio, un capitalismo, en este caso, que genera personas desechables, que precariza, que construye canallas desde su perspectiva, y que genera enormes desigualdades, que genera procesos grandes de violencia. Y en el caso particular de Centroamérica tenemos lo que han sido grandes conflictos sociales, las políticas de tierra arrasada en Guatemala en los 80, la guerra civil en El Salvador, Honduras, que ha sido un dispositivo estratégico de Estados Unidos con las bases militares. En todos estos conflictos ha estado la mano estadounidense moviendo la cuna, pero también tenemos estrategias fuertemente violentas, represivas por parte de estos gobiernos centroamericanos en contra de la población. Tenemos nuevos actores, el tema del narcotráfico, el llamado crimen organizado, que actúa de manera muy fuerte, generando enormes dispositivos de violencia y de muerte. Y tenemos el tema de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que de ninguna manera son un problema de seguridad nacional, pero sí son un asunto muy complicado de seguridad pública, que efectivamente también participan de manera muy fuerte como detonadores de receptores y reproductores de la violencia social, particularmente en el Triángulo Norte centroamericano. Entonces, todos estos elementos son los que generan un periplo migratorio que tiene que ver con condiciones que no se explican desde la migración, sino desde la injusticia de un sistema económico-social, y que en esta migración se incluye gente que viene del África, del Congo, gente que viene del Senegal, pero también gente de Siria, gente que viene de Asia, la gente de Sudamérica, la gente del Caribe y la propia gente de este contexto centroamericano. Entonces lo que tenemos es efectivamente el periplo de la pobreza y de la miseria, que es la que está tratando de salir buscando la posibilidad de construir un proyecto viable de vida. Muchísimas gracias, José Manuel. Definitivamente el tema nos queda abierto porque hay mucho más que discutir. Los invitamos, bueno, primero te agradezco el que hayas venido al programa, y los invitamos a que compren el libro, que lo lean. Está disponible en Editorial Gediza, lo pueden comprar en línea o lo pueden comprar en librerías. Muchas gracias, José Manuel. Este es el libro aquí. Explora el lado humano de la caravana migrante. Gracias, doctor. Fue un gusto tenerte aquí en el estudio, Manuel, y haber conversado sobre todo este proyecto tan bonito, y no me queda más que agradecerte el tiempo. Los invito a que sigan viendo Diálogos de la Frontera. Tenemos nuestra página web en donde pueden conseguir y ver los demás programas, www.colef.mx. Mi nombre es Nancy Utle. Nos vemos en la próxima. Gracias.